Ya estamos aquí en Feminismos, en corto, sin tanto rollo. Me da muchísimo gusto darte la bienvenida a esta emisión del 12 de agosto del 2026, en esta que es la tercera temporada. Yo soy Aide Serrano y me da mucho gusto saludarte a través de la señal de Maya FM en el 103.5 que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE TV y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Aide Serrano, también a mis redes sociales, Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo. Igual me puedes seguir en todas, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Tengo presencia en todas con estos contenidos que hablan de roles, estereotipos, también de los temas de actualidad. También saludo a quienes nos están escuchando todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1. También los sábados 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9. En el 660 de AM, pero en Radio Chan Santa Cruz todos los sábados a las 11 de la mañana. Y los domingos a las 11 de la mañana en sus dos frecuencias en la capital, Chetumal en el 860 de AM y en el 100.9 de FM. En esta ocasión conversé con la maestra Graciela Saldaña Fraire, quien es maestra en ciencias, experta en gestión ambiental. Con ella conversé sobre la problemática ecológica que enfrenta Quintana Roo, ya sabes, desde el sargazo, la contaminación del manto acuífero y cuáles son las soluciones urgentes ante la crisis ambiental que vive nuestro estado. Nos dio varios tips para poder sumarnos a un cambio como comunidad que vivimos aquí, que es nuestra casa y que podemos hacer pequeñas acciones para que, sobre todo las próximas generaciones, puedan vivir en la naturaleza que hoy estamos disfrutando. Esto es Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo. Comenzamos. ¿Sabías que uno de los instrumentos más utilizados en la ginecología moderna fue probado por primera vez en mujeres esclavizadas? Sí, se trata del espéculo vaginal, ese instrumento frío, metálico y doloroso, diseñado hace casi 200 años por hombres. Pero hoy dos jóvenes están cambiando esto que podría cambiar también la salud de las mujeres. Ellas crearon el Lilium, es un nuevo espéculo suave, flexible, casi como un tampón, y está inspirado precisamente en la forma de una flor. Diseñado para nosotras, no contra nosotras, y pensado también para que dejemos de vivir este análisis, esta revisión tan importante como una experiencia traumática y lo que debería ser un acto de cuidado. Bueno, este lilium, llamado así por la flor, es una flor en lugar de un castigo, una nueva herramienta con memoria, con ética, pero sobre todo con empatía. Porque la medicina también tiene que cambiar, porque la salud de las mujeres no puede seguir siendo así, dolorosa, porque esto también es feminismo. ¿Qué otras experiencias me puedes compartir así, que tengan que ver precisamente con este enfoque de mujeres y en la salud de las mujeres, que estén diseñadas por hombres y que deberían ser diseñadas por mujeres? Déjame aquí tus comentarios. Hay una tendencia actual en las redes sociales sobre las mujeres como servidumbre o tradwives, en español, mujeres o esposas tradicionales. Son mujeres creadoras de contenido, enalteciendo las tareas del hogar. Son jóvenes, blancas, heterosexuales, delgadas, bellas, según el estándar occidental, por supuesto, de voz aniñada, acicaladas, cristianas, en el caso de algunas estadounidenses, y adineradas. Se trata de mujeres reivindicando los trabajos de cuidado y las tareas del hogar sin remuneración alguna, claro está. Mujeres que se oponen al feminismo y que tienen a sus máximas representantes en Estados Unidos y Europa. Según estas creadoras de contenido o quienes están detrás de ellas, estas tradwives, el sueño de toda mujer es estar al servicio de los hombres, de sus hijas e hijos y por supuesto del resto de la familia. Un sueño que las feministas han destruido porque ahora las mujeres prefieren salir a trabajar que cuidar del hombre que las ama. Primero, la farsa de las tradwives nos quiere hacer creer que ahora sí los hombres se hacen cargo como adultos funcionales que son de limpiar lo que ensucian en su casa y que ahora sí cuidan a las hijas e hijos que engendran.
Y segundo, que esto es una total injusticia, claro, por culpa de las feministas. Esta farsa se suma a otra de las grandes mentiras del patriarcado. Solo las mujeres, por haber nacido mujeres, deben hacerse cargo de las tareas del hogar y de cuidado sin remuneración alguna. Durante siglos, las mujeres han sido víctimas de violencia económica por esta falsedad. Han dedicado toda su vida y tiempo al trabajo doméstico y cuidado de sus familias sin paga ni reconocimiento. Y al paso de los años se han encontrado en muchísimos casos viejas, pobres, sin patrimonio y abandonadas por su esposo y su familia. Es decir, explotadas a favor no solamente de los hombres, sino también del sistema capitalista y patriarcal. Las tareas de cuidados implican las 24 horas del día y las tareas del hogar también. Estas influencers tradwives emplean incontables horas en las preparaciones de sus recetas, más las horas de pre, post y producción de sus videos, que además tienen una estética muy elaborada. Sin contar el tiempo que emplean en maquillarse, peinarse, vestirse para la grabación. ¿En serio son amas de casa tradicionales? Mentira. No tienen ese tiempo. Y si lo tienen es porque son otras mujeres las que hacen ese trabajo por ellas. Mujeres que seguramente se encuentran en situación de pobreza, son migrantes, desplazadas por la violencia en sus países y realizan trabajos de cuidados y del hogar por sueldos miserables y sin prestaciones laborales. Aparentemente las tradwives glorifican los trabajos de cuidados y del hogar al hacerlos visibles. Les recuerdo que las primeras en hacerlos notar fueron las feministas, pero ocultan el problema de fondo. Estos trabajos siguen sin pagarse. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en México, en el año 2022, el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados reportó un monto de 7.2 billones de pesos. Y son las mujeres las que siguen haciendo ese trabajo, se hacen cargo de esta chamba sin paga. En el 2021, que es la estadística más reciente, las mujeres dedicaron 40 horas en comparación con los hombres que solamente dedicaron 15 horas. Vivimos en una cultura tan machista que aún hoy millones de personas siguen creyendo que quienes nacieron con vulva deben trabajar gratis para quienes nacieron con pene. Nos creímos esta mentira en la que se basa la desigualdad económica, sobre la que se fundamenta gran parte de la violencia de género en contra de las mujeres, en particular la violencia económica. Me imagino que quienes financian a las tradwives, enfocan sus esfuerzos en los y les jóvenes, quienes ya se asumen feministas, rechazan el machismo, tienen más claro que la desigualdad les perjudica. Son activistas estos que financian a las tradwives del patriarcado, que defienden la explotación de las mujeres. Afortunadamente, los roles de género tradicionales están cada vez más en cuestionamiento y son rechazados por la desigualdad y violencia que generan. ¿Tú qué piensas acerca de las tradwives, esta tendencia en redes sociales y los contenidos que promueven? Muchas gracias por tus comentarios, me interesan mucho. Yo soy Aide Serrano y hasta la próxima. No se trata solamente de eliminar el voto de las mujeres, sino de una gran mayoría de hombres. A propósito de la actual discusión sobre el householding voting, es decir, un voto por familia, es necesario subrayar que los sectores nacionalistas y cristianos en Estados Unidos que promueven tal idea no pretenden eliminar solo el voto de las mujeres, sino también de una gran mayoría de hombres. El retroceso que implica la propuesta, identificada mayormente como antiderechos de las mujeres, atenta también contra un principio democrático esencial, que es el individuo como la unidad política básica de la sociedad. Al ejercer el sufragio bajo la máscara del hogar, se disuelve la condición de ciudadano para sustituir a la persona individual por un ente colectivo. El engaño radica en anular la soberanía política de mujeres y hombres también subordinados al patriarca, asumiendo equivocadamente que todas y todos comparten los mismos intereses, ideas, necesidades y sueños. Las voces de las mujeres y también de otros hombres quedan anuladas en este tipo de familia que desde la óptica de la derecha solo es natural si es heterosexual, integrada por padre, madre, hijas e hijos.
La propuesta del householding voting, voto por familia, es una especie de neofeudalismo que convierte en súbditas a las personas dentro del dominio del hogar, es decir, en dependientes de la voluntad del patriarca. La estrategia de usar a las tradwives o esposas tradicionales como fachada de la propuesta hace eco porque se entrelaza con una audiencia alimentada por la machósfera, con la agenda de extrema derecha que pretende mantener a las mujeres en dependencia económica dentro de sus hogares, realizando trabajos del hogar y de cuidado en condiciones de esclavitud, es decir, trabajo sin remuneración alguna. Así se enmascara el verdadero trasfondo: retroceder en los derechos democráticos, eliminar a la persona en su condición de ciudadano o ciudadana o ciudadane libre para devolverle la condición premoderna de súbdito o dependiente dentro de un dominio privado. Sustituir a las personas libres por la cabeza de familia no es viejo y como ayer, hoy se revela la constante obsesión del patriarcado: controlar los cuerpos, las mentes y los votos de las mujeres y también de muchísimos hombres. En las urnas no vota el hogar, votamos nosotras de manera individual, consciente y soberana. Defendamos nuestro voto, defendamos nuestros derechos. ¿A ti también te engañaron con el cuento de las energías femenina y masculina? ¿Te has sentido culpable por no encontrar a la pareja de tus sueños al tener éxito laboral o una carrera profesional? ¿Has creído que no te realizas en el amor por tener demasiada energía masculina? ¿Has creído también que los hombres te huyen porque tu independencia económica los intimida y daña su necesidad natural de protegerte? No es tu culpa. Aquí te cuento de dónde viene esta farsa y lo que significa. Y muy a propósito de la detención de los hermanos Tate, promotores de la ideología de la machosfera y de esta falacia de las energías. Para empezar, la energía no tiene ni género. Desde la física, la energía es simplemente la capacidad de realizar un trabajo, producir movimiento o generar un cambio. Es una propiedad fundamental del universo que se manifiesta como luz, calor o electricidad. Las leyes de la termodinámica gobiernan el cosmos y en ninguna de las ecuaciones existe una variable cromosómica. La fuerza de gravedad o la combustión de una estrella no tienen gónadas, ni identidad de género, ni roles sociales. Cuando trasladamos esto al cuerpo humano, la biología nos dice exactamente lo mismo. La energía que nos mantiene vivas y activos se llama ATP, es decir, adenosintrifosfato, una molécula que nuestras células producen a partir de los alimentos. El ATP que utiliza una mujer para liderar una empresa, tomar decisiones o resolver un problema matemático complejo es exactamente la misma que utiliza un hombre para mecer a su hijo dormido, llorar de emoción o cocinar. Entonces, ¿de dónde viene esta obsesión por sexualizar las fuerzas del universo? Comenzó a finales del siglo XIX con la apropiación occidental de filosofías orientales como el taoísmo, donde el yin y el yang son principios cosmológicos de equilibrio, luz y oscuridad. La psicología pop distorsionó los arquetipos de Carl Jung para encasillar la razón en lo masculino y la irracionalidad en lo femenino. Y finalmente, en los años 90, la industria de autoayuda millonaria con libros como Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus descubrió que el segmentar el comportamiento humano bajo una supuesta esencia cósmica complementaria era un negocio redondo. Así la falacia se empezó a usar para dar terapia de pareja, resolver crisis de identidad y tratar de regresar a las mujeres a los roles tradicionales de género. El peligro de este discurso es que no es inocente, tiene fines políticos y de control social muy claros. El patriarcado es sumamente plástico y ante el avance innegable de las mujeres en el terreno laboral, político y económico, reacciona sofisticando sus herramientas. Al ver el avance de las mujeres en diversos ámbitos, como en el reconocimiento de sus derechos, el de votar y ser votadas, el patriarcado ajustó su discurso. Ahora te dicen que trabajar e independizarte económicamente arruina tu vibración y tu esencia divina. Además, si una relación de pareja tiene conflictos porque la sobrecarga del trabajo, del hogar y de cuidados recae solamente en las mujeres, los gurús de la machósfera no te invitan a revisar la estructura social. Te dicen que como mujer te falta activar tu energía receptiva para que él conecte con su masculinidad proveedora. Así, la opresión se convierte en un problema de energía individual y no de machismo estructural.
La lógica, la determinación, la fuerza y la ambición no son energía masculina, son herramientas racionales y de supervivencia. La empatía, la intuición, la ternura y el cuidado no son energía femenina, son habilidades emocionales y de vinculación social. Atribuirle un sexo a la energía es reduccionismo patriarcal. La complejidad del potencial humano es diverso, fluido y universal, y el patriarcado lo ha metido a fuerza al molde del binarismo. Llamarte a regresar a tu energía femenina es una estrategia para mantener a las mujeres bajo control, sin dinero, dependientes económicamente, calladas y sin derechos. Pero la energía no tiene genitales ni estereotipos. La creatividad, la fuerza, la lógica, la empatía y la capacidad de proveer son capacidades humanas, no patrimonio de un sexo. ¿Y tú qué opinas? Déjame aquí en los comentarios. ¿Sabes que el trabajo doméstico que hacen millones de mujeres en México equivale casi al 25% del Producto Interno Bruto nacional? Y sin embargo, no se paga. El 22 de julio es el Día Internacional del Trabajo Doméstico y fue en 1983, en el segundo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe celebrado en Lima, Perú, que se declaró este día para reconocer lo que sostiene a las familias y al mundo, es decir, el trabajo de las mujeres. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de trabajo doméstico? Pues de cocinar, al menos cocinar, limpiar, lavar, cuidar a niñas y a niños, cuidar de las parejas, de los hombres, personas mayores o enfermas. Y esto es todo lo que sostiene la vida a las familias y no aparece en las nóminas. Las mujeres en México dedican al menos 36 horas a la semana a estas tareas y los hombres apenas 14. Y si ese trabajo se pagara, valdría casi una cuarta parte de la economía del país. Además, aunque desde el 2019 existe un programa para las trabajadoras del hogar, que en su mayoría son mujeres, este programa para que tengan IMSS, es decir, Seguro Social, solo 3 de cada 10 tienen ese derecho. Y muchas siguen sin vacaciones, aguinaldo y el resto de los derechos laborales. Por eso, este día no es solo para reconocer y visibilizar este trabajo, sino para exigir una corresponsabilidad en casa. También para que haya políticas públicas de cuidado, para que el Estado haga su trabajo, los gobiernos lo hagan, y reconocer que sin las mujeres, pues no se mueve el mundo. Piensa en esto hoy. En tu casa, ¿quién lava? ¿Quién cuida? ¿Quién sostiene? Porque reconocer el trabajo doméstico es justicia, es igualdad y es urgente. Y además es responsabilidad de todas las personas que conviven en ese mismo lugar. No solamente es tarea de las mujeres. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que solo las mujeres deberíamos hacer este trabajo o que nos toca a todas y a todos? Déjame aquí tus comentarios y comparte si reconoces que las mujeres de tu entorno, de tu comunidad, son las que sostienen al mundo. Las palabras no son inocentes, nunca lo son. Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cagando en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Ay, no. Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada. Cuando Pedro Sola dijo en televisión abierta que le daban ganas de aventarles una carne envenenada a los perros en los restaurantes, no asistimos simplemente a un chiste de mal gusto. Asistimos a la validación pública de la crueldad. En un país como México, normalizar esto es prender una mecha en una habitación llena de pólvora. Los datos son terribles. 7 de cada 10 animales domésticos sufren maltrato en nuestro país. Somos el primer lugar en América Latina en abandono de mascotas, con cerca de 30 millones de perros y gatos en las calles. Detrás de cada animal encadenado bajo el sol o envenenado en una colonia hay una idea previa que lo justifica, la idea de que sus vidas no valen nada. Esa es la verdadera gravedad. Cuando una figura pública reduce la vida de un ser sintiente a un estorbo que merece el exterminio, le está dando un permiso invisible al maltratador anónimo. Le está diciendo al vecino intolerante que sus ganas de hacer daño son válidas. Y no se trata de obligar a nadie a ser fan de los lugares pet friendly. Es válido que te incomode un perro en el súper. Para eso hay reglamentos y debates. Lo que es inadmisible es saltar de la incomodidad logística a la apología del
Quien normaliza el sufrimiento de un ser indefenso está a un paso de normalizar el dolor de cualquier otra persona. La social y la crueldad animal están íntimamente ligadas. No podemos seguir tratando esto como el chisme de la semana. La libertad de expresión termina donde empieza la incitación a la violencia. Construir paz nos exige obligatoriamente ser la voz de quienes no la tienen. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de este señor en la televisión? Y sobre todo, ¿qué opinas también del aplauso de la conductora Pati Chapoy? Déjame aquí tus comentarios. ¿Sabías que puedes estar repitiendo actitudes machistas en tu trabajo sin darte cuenta? Sí, incluso si te consideras feminista, incluso también si eres mujer. Número 1. Interrumpir más a mujeres que a hombres. Según un estudio de la Universidad de Washington, las mujeres son interrumpidas 3 veces más que los hombres en reuniones y a veces las interrumpimos otras mujeres. La autora feminista Deborah Tannen lo llama la brecha del lenguaje. Pues sí, en este sistema patriarcal las mujeres aprendimos a hablar como si nosotras valiéramos menos. 2. Reconocer ideas solo cuando las dice un hombre. ¿Te ha pasado que una mujer propone algo y nadie la toma en cuenta? Pero si lo dice un hombre, pues todos aplauden. A esto se le llama propiación. Si tú lo permites o lo haces, pues también estás perpetuando este sesgo, ayudando a que continúe este tipo de machismo. 3. Delegar las tareas de cuidado solo a mujeres. ¿Quién organiza los cumpleaños de la oficina? ¿Quién toma notas? ¿Quién se queda calmando al compañero en crisis? Sí, casi siempre son las mujeres. Esto es machismo laboral normalizado. Y 4, reírse o quedarse callada ante chistes sexistas. El silencio también sostiene una violencia simbólica. Como lo dice Rita Segato, la cultura patriarcal se sostiene en las pequeñas repeticiones cotidianas. Revisarnos es el primer paso. Todas y todos podemos reproducir machismo sin querer, pero si lo identificas ya puedes dejar de repetirlo. Esto también es buscar la igualdad en el trabajo. Comparte este video si tú también estás cansada de normalizar lo que no debería ser normal. Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la maestra Graciela Saldaña Fraire. ¿Cómo estás, Graciela? Hola, muchas gracias, Aide. Y muchas gracias por la invitación y qué padre que ahorita estemos coincidiendo. Me encanta tenerte aquí, sé que andas ocupadísima y por esa razón aprecio más tu tiempo aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Como ustedes saben, uno de los objetivos de este programa es darle visibilidad al trabajo que están haciendo mujeres en Quintana Roo, en México y el mundo. Hemos tenido mujeres de varias partes del planeta. Y bueno, la maestra Graciela Saldaña Fraire, ella es bióloga y maestra en ciencias por la Universidad Autónoma de México, por la UNAM, con una maestría en comunicación política por la Universidad Pompeu Fabra. Cuenta con especialización en turismo sostenible por La Salle Cancún y diplomados en docencia universitaria en la Universidad del Caribe. Ella ha sido subsecretaria de Política Ambiental en Quintana Roo, diputada federal, directora de Ecología, asesora gubernamental y gestora ciudadana, además consultora, maestra universitaria, catedrática. Y bueno, vamos a aprovechar este espacio y su conocimiento para saber cuál es tu opinión, para conocer tu perspectiva en temas justo ambientales. Tú combinas una visión científica muy sólida como bióloga y maestra en ciencias, y también con la experiencia política de haber sido subsecretaria de Medio Ambiente. ¿Cuáles consideras, maestra, que son los 3 problemas ambientales más graves que hoy amenazan directamente en el día a día nuestra calidad de vida en Quintana Roo? Sí, muchas gracias por la entrevista nuevamente y sobre todo haces una pregunta que está relacionada con todo. Así que, y con todo lo que nos rodea y lo que vemos, lo que hacemos. Entonces, yo había pensado cómo poder, ahorita que me preguntaste, cómo poder contestar tu pregunta de la forma más fácil. Creo que en este momento todo lo que estamos haciendo, lo que está pasando afuera es, por ejemplo, ¿quién no tiene calor? Muchísimo, que estamos ahorita en la canícula, que todavía nos falta agosto.
¿Quién no ha sufrido, por ejemplo, temblores que no están aquí, pero ya lo estamos pasando? ¿Quién no ha vivido, por ejemplo, el tema de huracanes? Que los huracanes los hemos vivido algunos, pero también las nuevas generaciones no les ha tocado. Los cambios, por ejemplo, de temperatura tan fuerte que hemos tenido y de manera radical, a veces mucho frío, cuando están en Ciudad de México, que son temperaturas que dice, ay, bueno, sí baja, pero que no tanto, ¿no? Igual en el norte. Entonces, esta disparidad de formas que estamos viviendo, eso contesta y a toda esta problemática. Tiene que ver, sí es cierto, con el cambio climático, tiene que ver con muchas cuestiones que no podemos nosotros los seres humanos controlar, pero sí podemos participar. Entonces, por ejemplo, en lo que vivimos aquí en Quintana Roo, porque es todo Quintana Roo, es un ejemplo, fíjate que es para gente que nos ve, que nos escucha, en el sur, en el centro y en el norte. El tema del sargazo es un fenómeno que está afectando a todo de manera donde tiene que ver la parte social, porque la gente le está afectando ya en temas de salud y que eso es nuevo. Decía, no puede ser, nos está afectando en temas de salud y sobre todo los trabajadores que están trabajando principalmente en la extracción ya que está en la playa. En la parte económica, porque no hay dinero que alcance. De hecho, estaba leyendo hoy en la mañana que se va a destinar 2,000 millones para terminar esta temporada que está llegando de sargazo para poderlo controlar, procesar y mover. Y la parte, la dije social, la de salud, que está afectando y que ya hay en algunos lugares, si quiero decirlo muy claro, sobre todo, por ejemplo, en Florida, ya movieron en algunas playas, han tenido que cerrar porque este despido del ácido, que es el sulfuro de hidrógeno, pues tiene afectaciones, y ya lo dijo incluso también investigadores de la UNAM, que hay principalmente afectaciones en las vías respiratorias. Entonces, este fenómeno que viene desde muy lejos y que la probabilidad es el tema del cambio climático, pero también que no hay manejo de aguas residuales. Viene una cantidad enorme cada año, y esto es el registro desde el 2011, y este año viene más triplicado. Para poderlo controlar se necesitan atacar por todos estos aspectos. Este ejemplo es una afectación que tenemos en todo el estado de Quintana Roo, pero bueno, en otros países también. Y entonces, pues bueno, tenemos que ver cómo poderlo atacar social, económica, el sector salud, los investigadores, los empresarios. Aquí no puede ser que nada más un sector pueda participar, y la comunidad también. Ese es un ejemplo que puedo dar así como una entrada de una visión que tenemos que ver cómo le hacemos, ¿no? Sin duda. Ahora, qué bien que mencionas el tema del sargazo, porque bueno, dejó de ser una molestia de temporada para convertirse en lo que ya es una crisis económica, ecológica, como bien dices, social también, es constante y alarga las temporadas bajas, por supuesto, golpea el bolsillo de la gente. Como experta en el tema, Graciela, ¿por qué crees que ha costado tanto pasar de las acciones de contención en la playa a soluciones de fondo, industriales y sustentables? Porque no es de hoy, ya tenemos varios años con el tema. ¿Por qué crees que pues seguimos como al principio? Fíjate que yo creo que sí hemos tenido avances. Primero, empezó a llegar poco y decía, bueno, pues no afecta, desde el registro desde el 2011. Ya cuando se agudiza 2015, 16, dice, oye, esto viene cada vez más grande y no lo podemos controlar. Empezaron a hacerse proyectos, propuestas, temas de los investigadores decían, no hay que contenerlo en el mar. Sí, vamos a hacerlo en el mar, pero no hay una embarcación que pueda detener la cantidad de sargazo que viene. Y además, también todos los demás países del Caribe, bueno, vamos a ver cómo le podemos hacer. Entonces, sí ha habido avances, y fíjate, te voy a decir desde la forma, hemos tenido avances de que no sabíamos ni qué especie, sabíamos que era un alga, ¿no? Y sabemos que también viene flotando porque además es bentónica, no se va al fondo, entonces viene flotando. Y en menos de 15 días se reproduce el doble, ¿no? Entonces, si vienen 3 toneladas desde el mar de los sargazos o desde África, cuando llega al Caribe, ya llegan 6, ¿no? O llegan en menos de 15 días. Entonces, primero se conoció un poco más de la biología, después se empezó a conocer que no era una, eran 2 especies,
Después empezaron a ver, bueno, ya no podemos nada más contener en el mar, porque las maquinarias pues se echan a perder muy rápido por los metales pesados de los que contiene, ¿no? Y luego también decían, ya hay afectación de grandes cantidades de especies, ¿no? Empezaron a decir que no todas las especies les afecta. Por otro lado también empezaron a ver todas hasta las fechas cuáles eran las mejores barreras, ¿no? Si las tenían que poner de una forma o de otra. Entonces vieron que también que tenían que adentrarse más en estudios de corrientes. Bueno, entonces ahora las cambiamos de otra forma. Entonces ha sido ensayo y error, pero también ha habido avance. También si recordáis cuando fue el inicio que decían, no, vamos a hacer para construcción, que sean de adobe. Entonces, pero el 70% era agua y el otro pues era nada más sargazo con un poco de tierra y demás. Entonces, ahorita ya hay más estudios, se sabe más sobre el tema de la composición de esta alga, pero también ya hay más en cuestiones de aprovechamiento, ya lo ocupan como para construcción, se hacen bioplásticos a la hora de revolverlo. De hecho, yo leí que iban a empezar a construir la Quinta Avenida con este material de sargazo muy pronto, ¿no? Y también en algunos casos su proceso lo están trabajando como fertilizante, pero se siguen haciendo pruebas, ¿no? Entonces, ha sido lento, pero parece que el tiempo pasó muy rápido y los países también pues se han unido para poderlo atacar de manera pues en conjunto y de manera sistemática también, ¿no? Ese es el tema nada más del sargazo. Y bueno, no sé, si quieras que te cuente que también otros de la problemática fuerte es el tema de la deforestación. La deforestación ha sido muy alta a nivel nacional, principalmente por los incendios que tenemos, que se hacen quizá por la temperatura, quizá también por el cambio de uso de suelo que es muy grande y que sirve yo voy a deforestar porque quiero construir y es más fácil quemar y a tener que hacer esta petición, solicitud de estudios y demás de cambio de uso de suelo forestal. Entonces, la disminución de nuestra masa forestal es muy importante, como se ha dado por quitar, por ejemplo, una especie protegida que es el manglar, quitar parte de la selva en algunos municipios, como ha sido Tulum, como ha sido Carrillo Puerto, que dicen, pues vamos a construir ahí unos grandes fraccionamientos. Entonces, nos está ganando el desarrollo y no hay un equilibrio en ese sentido sustentable que pueda decir, bueno, sí necesitamos desarrollar, pero estas políticas públicas que requerimos implementar, pues se la pasan por el arco del triunfo, sinceramente. Hablemos ahora de... ¿no? Y se compran autoridades y se hacen este tipo de violentaciones en los instrumentos, ¿no? Claro. Ahora, ¿en qué punto ves la contaminación de nuestro acuífero? También es un tema bien importante. Tenemos ríos subterráneos, tenemos mucha agua, pero también se está contaminando. ¿En qué punto ves la contaminación de nuestro acuífero por la falta de drenaje y el manejo o mal manejo de aguas residuales? ¿Y qué riesgos reales corremos si no se frena, pues sobre todo los asentamientos irregulares, ¿no? Que son los que están contaminando el acuífero de la península de Yucatán, bueno, en nuestro caso de Quintana Roo? Y además acabas de hacer una de las puntuaciones más importantes, el agua. Yo creo que podemos combatir todas las demás, pero en el tema de la falta del agua, si no podemos tener agua potable, o sea, no podemos hacer nada, absolutamente nada, ¿no? Y nosotros, o sea, Quintana Roo está sobre un acuífero más importante que es la fractura de Holbox, que nos abastece de agua, principalmente Cancún, Puerto Morelos, hasta Tulum. Y además somos muy ricos en estas ventanas de agua que son los cenotes. Entonces, todo pues está relacionado, completamente relacionado. Nosotros no tenemos ni el 70%, si hablas de Cancún, no tenemos el 70%, cada municipio, Playa del Carmen, ¿cuánto tiene de drenaje? En la zona sur, mejor ni digo, porque hay unos que no tienen drenaje. Y además hay unos que no se quieren conectar. ¿Me va a costar? No me conecto, ¿no? Oye, pero mira, probablemente pues nada más es de aquí a la calle 1,500 pesos. No me conecto, no tengo por qué pagarlo. Entonces,
tenemos un problema que en esta parte se tiene que destinar un recurso para tener el drenaje completo para todos. ¿Por qué? Porque si no se está filtrando, tenemos el manto freático está a 4 o 5 metros de donde estamos parados hacia abajo, y la contaminación pues es muy permeable, muy rápido que se puede dar, sobre todo al agua potable. Y ¿qué es lo que pasa cuando nosotros desarrollamos en la zona de captación de agua, que hay una normatividad que nos dice, aquí no lo podemos hacer porque el ordenamiento dice que es conservación, no podemos construir una casa, un fraccionamiento, porque es conservación. Tenemos que tener un perímetro muy claro. Bueno, pues no, o sea, han habido asentamientos. Y también dijiste algo muy importante, no nada más fraccionamientos, asentamientos irregulares en las franjas de zona de captación de agua. Entonces, autoridad, desarrollos, empresarios, sociedad, pues sí tenemos que ser vigilantes. Obviamente las organizaciones sociales que juegan un papel también al denunciar, oigan, pues se va a hacer aquí una construcción de tal, pero aquí tenemos la zona de abastecimiento de agua más importante. Ejemplo, Leona Vicario, ¿no? Y Leona Vicario, donde se encuentran esta zona que de acuerdo al programa de ordenamiento local, pues va a abastecer principalmente Puerto Morelos. No podemos permitir que se desarrollen, vaya la redundancia, desarrollos que tenga que ver con contaminación directamente al acuífero. Necesitamos el agua, necesitamos tomar agua potable, no agua contaminada. Y esa es otro de los aspectos que pues también se ven reflejados como importantes en nuestra problemática ambiental. Muy bien, estoy conversando con la maestra Graciela Saldaña Fraire sobre temas súper relevantes acerca de nuestra cotidianidad, nuestra supervivencia también, del medio ambiente, del agua, del sargazo. Como Quintana Roo no hay dos, y la verdad es que aquí tenemos el privilegio, el orgullo de convivir con la naturaleza muy cerca, bellísima, pero también estamos viendo un crecimiento acelerado, autoridades rebasadas y asentamientos irregulares que están creciendo. Ahora, en tu trayectoria, pero vamos a dejar esta pregunta para después de la pausa porque ya es momento de irnos a un corte. Estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y estoy conversando con la maestra Graciela Saldaña Fraire acerca, pues, de medio ambiente, de sargazo, de agua. En tu trayectoria también destaca la dirección y coordinación de ordenamiento ecológico municipal y estatal. A menudo vemos que se autorizan desarrollos inmobiliarios y turísticos a costa pues del agua, ¿verdad? Del mangle y también de la selva. ¿Qué es lo que está fallando en las leyes o en las autoridades para que el ordenamiento ecológico termine cediendo ante la presión pues del dinero, del capital? Pues lo que tú dices es uno de los aspectos que pareciera que no. Hay todos los desarrollos, grandes desarrollos que hay en todo el estado. Hay un instrumento que se llama Programa de Ordenamiento Ecológico Local. Y ese programa tiene que estar trabajando de la mano con los PDUs o los programas de desarrollo urbano en cada uno de los municipios, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Tienen que ser vinculativos, sí, porque no puede haber un mayor desarrollo que la aplicación de las unidades de gestión ambiental en cada uno de estos proyectos. El ordenamiento trabaja fuera de los centros de población, que esto es muy claro. Y este ordenamiento, fíjate, el primer ordenamiento que se hizo en el país y en el estado fue el de Benito Juárez, el decano. Y el primero que se actualizó también fue el de Benito Juárez. Sin embargo, en cada instrumento de estos existe un comité que está representado por autoridades de los 3 niveles de gobierno, por instituciones educativas, por organizaciones sociales y en algunos casos por ejidos, como es en el caso de Tulum, Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar, Lázaro Cárdenas, entre otros. Entonces, en la mesa se va haciendo todo este trabajo de qué es lo que podemos hacer para que sea todo completamente equilibrado. Sin embargo, como te decía, podemos tener un uso de suelo en un municipio, pero si
a mí como empresario, lo voy a decir tal cual, a mí me conviene subir la densidad, empiezo a ver la forma de cómo hacerlo para desarrollar unos 2 niveles más, construir más cuartos. Entonces ahí se va rompiendo el equilibrio. Todo se puede hacer, pero también tenemos que buscar ese equilibrio. Entonces, cuando no se cumplen estas expectativas de un sector, entonces ahí es cuando empieza a haber un problema. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con las actualizaciones de estos instrumentos, que dicen, oye, pero esto debe tardar como menos de un año. Sí, sí, en la mesa estamos todos de acuerdo. El problema es cuando empieza a sesgarse o a afectar un lado, entonces ya empiezan las discusiones y desgraciadamente también se vuelven políticas este tipo de factores, ¿no? Si entra un proceso electoral, bueno, pues ya avanzamos menos. Entonces, bueno, esta posibilidad de respetar los instrumentos, respetar lo que nos dicen las normas y las leyes, avanzaríamos mucho más rápido. Entonces, esto es lo que ha frenado. Y también a veces la lentitud en la aplicación de estos instrumentos y las revisiones de los estudios de impacto ambiental también ha sido otro factor, ¿no? Dependiendo de la instancia. ¿Qué te refieres con lentitud? Lentitud por parte de las... Es que hay plazos que te dan. Si tú entregas una manifestación de impacto ambiental, normalmente son 3 meses. Sin embargo, también esto tengo que decirlo quizá por experiencia, ¿verdad? Cuando tienes poco personal, hay pocos técnicos que revisan las manifestaciones de impacto ambiental y es mucho el trabajo que llega. Entonces se pueden cumplir los 3 meses y no hay forma de terminarlo porque pues nos hace falta gente o hace falta gente, ya sea dependiendo si es municipal, federal o estatal. Entonces ahí empieza también otra cadena, se está quedando mal, le quedan mal al promovente, el desarrollo se retrasa. Entonces yo empresario digo, oye, no, a mí me urge que me lo saques. ¿Cuánto te puedo dar para acelerar? Y ahí, si nadie se prestara a cuestiones de corrupción y también hubiera mayor personal para poder responder a la demanda, pues como dicen, otro gallo nos cantaría, ¿no? El problema es ese. Una cosa va a relación en la otra, pero vemos la forma en cómo sí, y entonces ahí empieza a haber un descontrol. Esa es una de las cosas que no nada más pasa en Quintana Roo, ¿no? Sino pasa en todo el país. Sí, y en todo el mundo también, ¿no? Pero en particular... En todo el mundo. Lo vemos, por ejemplo, en Playa del Carmen, que construyen y construyen en el primer cuadro de la ciudad, y hay edificios, 3, 4, más en una sola manzana, de, no sé, 8 pisos, que se supone que estaban prohibidos. ¿Qué pasó? ¿En qué momento eso se convirtió en la nueva regla, ¿no? Yo pienso, cuando venga un huracán, ¿qué va a pasar con todas esas construcciones? Porque tenía un sentido el que no se construyeran edificios. Entiendo que tenía que ver también pues con el impacto de los huracanes que se llevan los edificios, entonces más bien ciudades más bajitas. Estoy conversando con la maestra Graciela Saldaña y bueno, la movilidad también es muy importante y las grandes obras de infraestructura han transformado no solo Quintana Roo, sino la península. Desde el punto de vista de impacto ambiental y la pérdida de biodiversidad, ¿cuáles consideras que son las heridas más urgentes que dejó la ejecución de grandes obras en la región, como el Tren Maya, y cómo se tendrían que remediar o mitigar desde el punto ambiental? Gran pregunta, pero es una gran respuesta también, ¿no? Fíjate que a veces decimos, bueno, el tema del agua, del manglar, del bosque, de la selva, pero yo creo que si te lo digo de forma de los recursos hacia tu pregunta, ¿qué haríamos si no tuviéramos arrecife? Pues la gente no viene, simplemente no hay turismo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo vengo a ver peces de colores en el arrecife. Bueno, la noticia es que se está perdiendo el arrecife por todas estas cosas que estamos hablando. Estamos hablando de la primera barrera que tenemos del mar hacia adentro, que es el arrecife. Lo que sigue es el manglar, pero también se ha estado desmontando. Entonces estamos perdiendo nuestras barreras naturales, estamos perdiendo nuestro atractivo natural. El turismo, por ejemplo, ahora tenemos un semáforo, hay sargazo, entonces no voy a Tulum. Pero no está pegando en Cozumel. Bueno, me voy a Cozumel. Entonces, la pérdida de la biodiversidad sí está afectando. Yo como turista o como población,
¿Para qué voy a por qué voy a ir al mar si no puedo nadar porque hay sargazo? Y para poderme meter tengo que pasarlo y no. ¿Para qué voy a ir a Tulum si no puedo entrar al arrecife? Que además el arrecife, grandes especies, una gran cantidad de especies ya se extinguieron, no se perdieron, ya se extinguieron. ¿Para qué voy a ir en alguna parte a Felipe Carrillo Puerto cuando grandes macizos también se están yendo? Entonces, la riqueza que nosotros tenemos de este sistema que está todo relacionado, atmósfera, todo lo que son los macizos, bosques, selva, y además en el tema de la biodiversidad, que somos el 4º país más biodiverso, también empezamos a perder nuestras especies de mamíferos marinos, especies que yo pensé que nunca iba a haber que se perdieran en algunos arrecifes de corales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para no perder esta biodiversidad tan importante y que Quintana Roo siga siendo un lugar en donde todo el mundo tenga el interés de venir a visitar, de venir a conocer? Me gusta porque el color del mar pues es azul, no porque lo sea, no es color azul, sino que el sedimento y con los rayos del sol hace que sea ese color. Sin embargo, se está perdiendo también por el tema del sargazo. Entonces, para tu pregunta, si todos los sistemas están relacionados y toda esta pérdida de biodiversidad tiene que ver con el agua, con el manglar, con las selvas y demás, ¿qué podemos hacer? Yo creo que en esta parte sí hay forma, sí hay acciones que podemos desarrollar. No está perdido todo, por supuesto que no. Sí están perdidas muchas cosas, pero podemos hacer, porque por eso somos una comunidad, ¿no? Entonces, por ahí podemos entrar para esa respuesta. Y en el día a día, para quienes nos están escuchando y quieran sentirse parte de un cambio, porque luego también pensamos en la corrupción y es como una montaña gigantesca que pues no podemos alcanzar, pero si en el día a día hay algo que también nos haga sentir parte de esta comunidad, de esta protección de nuestra casa, que es este medio ambiente, ¿qué es lo que tú recomendarías hacer? Pequeñas acciones tal vez que largo plazo realmente cambien algo. Yo creo que la última serían hablando desde nuestra casa, desde individuos hasta la comunidad, serían las políticas públicas que se están implementando. Pero en este momento, por ejemplo, hay cosas que tú dices, sales de tu casa y ves pajaritos ahí en un charquito tomando agua, pues bájales y ponles tantita agua. Antes sí, porque ellos necesitan agua y está haciendo muchísimo calor. Nada nos cuesta tener un contenedor y ponerle agua y cambiarle tantito. Necesitamos que ellos sobrevivan y ellos están volando y la verdad falta agua sí porque no ha llovido. Otra de las cosas es, y que además llama la atención, desde tu casa, tu primo, tu sobrino, tu pariente, tu novio, tu esposo, o sea, a veces cambian en su casa, quitan el jardín para poder poner el pavimento, para poder meter el carro. Entonces, se pierde ese poco reservorio que tenemos de jardín que pueda de alguna forma servir como un lugar donde se está absorbiendo agua y pueda darle agua a otras especies que están creciendo, porque eso nos dan humedad, nos dan sombra. Y a veces, por ejemplo, para estacionar un carro no tenemos abajo un arbolito, ¿no? Entonces, no desmonten, no quiten, no talen esos árboles, porque esos árboles nos dan sombra y nos dan humedad. Y es otro lugar que también es una barrera natural. Sembremos árboles de especies nativas. En los gobiernos municipales regalan especies nativas como son las palmeras chit, nacach, entre otras, que nos sirven y además no rompen la banqueta, ¿no? ¿Qué otras acciones podemos hacer? Yo creo que participar en cuestiones de limpieza. Hay limpiezas de manera constante en las playas y se sacan toneladas de basuras que otros llegan y las tiran y que, pues ni modo, otros tenemos que limpiar lo que tiran otros. Eso tampoco está padre. Sin embargo, estos ejercicios sí sirven, ¿no? Vamos a limpiar muchas veces los canales donde está el manglar, donde está el mar. Los cenotes, que también son cuerpos importantes y que se hacen estos proyectos, reciclatón que cada 15 días se hace y que hay lugares que se ponen. Ahora también hay programas de descacharrización. Lo que tú hagas en estos programas en conjunto con el gobierno, con organizaciones sociales,
con esta limpieza, por supuesto que ayuda, pero empieza por tu casa, ¿no? Hay que quitarnos el plástico, ¿no? Hay que entrarle también a todas estas cuestiones de innovación y tecnología. Hay en este momento organizaciones que están trabajando haciendo jabones, haciendo champú, sin que tengas que usar una botella, ¿no? Siempre tienes la botella, el champú. Entonces ya lo están haciendo con investigadores también de la UNAM, con todos los químicos, o las sustancias más bien, que puedan combinarse, y lo haces como un jabón, ¿no? Y es un champú. Entonces, y te vas quitando todo ese plástico. Busquemos también esas alternativas que nos pueden servir. Cremas también, ¿no? Pura pomadita, y son como pastas, y no necesitas el frasco, porque vaya que si gastamos en puros plásticos, y ese plástico va para el mar. Necesitamos desplastificarnos, ¿no? Así es. Pues sí, son pequeñas acciones que si las hiciéramos todas las personas, realmente haríamos un cambio enorme. Pues estamos llegando al final de esta conversación súper interesante con la maestra Graciela Saldaña, bióloga y experta en temas medioambientales. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, precisamente como tu programa tiene que ver mucho con la participación de las mujeres, no quiero dar los datos precisos, pero en todas estas acciones, la verdad me da mucho gusto que se van sumando principalmente los jóvenes, pero las que encabezan estas acciones, cuando vamos a limpiar, principalmente son mujeres. Cuando vamos a limpiar las playas, principalmente son mujeres, y además niñas, jóvenes, adultos, y ellos también se llevan a niños. Y cuando van en familia es mucho más exitoso los programas, porque se involucran o nos involucramos todos. Entonces, yo creo que nuestra comunidad necesita eso, comunidad, necesita familia, necesitan gente que pueda apoyar, creer en lo que uno está haciendo para poder también aportar y sobre todo regresar parte de nuestros recursos naturales que también los hemos acabado. Sí, y para dejarles algo a las nuevas generaciones, a nuestras hijas, hijos, a nuestras nietas, nietos, es súper importante tener una conciencia diferente. Creo que, como bien dices, hemos avanzado. Falta, sobre todo ahora, desplastificarnos, decir no a todas las bolsas. Por ejemplo, cuando vamos al súper, bolsita para bolsita, no es necesario. Ya hay redes, hay bolsitas que te puedes llevar y reusar muchas veces para evitar plastificarnos más, y todas las soluciones que comentó también la maestra Graciela Saldaña Fraire. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Graciela, tus redes sociales, si quieres compartirlas para que te sigan. Gracias, Aide. Te quería decir algo importante. Los chicos deben entrar a clases, y también en el tema de los libros y de los cuadernos, creo que es importante en esa parte decir, pues si todavía tienes hojas, ocupa los cuadernos, ¿no? No generemos más, porque eso también significa cada vez más desmontar y talar árboles. Los árboles son cuadernos, ¿no? Son libros. Y reciclar los libros también, que son carísimos. En eso pues podemos también aportar muchísimo. Sí, también podemos reciclar los libros de otras generaciones, te ahorras una lana. Y si les hablamos a las niñas y a los niños de esta conciencia ecológica, pues no les va a dar pena, porque luego también está este rollo de vergüenza de llevar cosas usadas, entre comillas, pero si ya saben por qué, entonces son ejemplo para otros o otras en su escuela. Me encantó, pues sí, allí tenemos otra solución. Muchísimas gracias, querida Graciela, te mando un fuerte abrazo. No, gracias a ti, gracias por la entrevista, Aide. Encantada, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, no sin antes darle las gracias a quienes lo hacen posible. A Diego Ramírez en la edición de video, Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUN, a Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie, en cambio el machismo mata por lo menos a 11 mujeres cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.